Hola y seguimos con la clase 7 y 8, que a esta altura es clase 8, aunque en realidad corresponde en tiempo a la clase 9, así que hay un enredo ahí, pero da lo mismo. Quedamos aquí, ¿cierto? Esto fue lo último que hicimos el equivalente, vimos que podíamos hacer reducciones y llegar a este resultado. Y ahora vemos máxima transferencia de potencia. Supongamos que contamos con un circuito representado por su equivalente de Helmholtz-Thevenin, que sería este que está acá, ¿cierto? Este es el equivalente. Ahí está, es el circuito. Al cual le conectamos un potenciómetro. ¿Qué era un potenciómetro? ¿Se acuerdan qué era, no? Podemos usarlo como resistencia variable. Un potenciómetro era un resistor con tres terminales, donde este terminal es fijo, este terminal es fijo, la resistencia entre estos dos terminales es fija, y este terminal que se puede mover a lo largo del resistor va a producir una resistencia allá y otra resistencia acá. Y si nosotros conectamos el resistor de esta forma, este lado queda cortocircuitado, por lo tanto queda cortocircuitado con este, por lo tanto es como que desapareciera. Y la única que vale es esta. Entonces esa resistencia la podemos agrandar o achicar. Y eso se muestra en un esquemático de esta forma, un resistor con una flecha. Eso significa que es una resistencia variable. Y yo ahora mido el voltaje. Digamos que este es un resistor que puede aguantar un montón de potencia. Entonces vamos a medir la potencia transferida desde el circuito a la carga. Entonces, si es que partimos con resistencia cero, el voltaje va a ser cero. Y si el voltaje es cero, V cuadrado partido por R. R es cero, pero V cuadrado partido por R va a ser más cero todavía. Así que la potencia parte en cero. Luego, a medida que aumentamos el valor de esta resistencia, la corriente fluye por aquí, produce una caída de tensión, esa tensión empieza a crecer, producto voltaje V cuadrado partido por RL o VL por IL empieza a crecer. Y luego, cuando esta resistencia es máxima, digamos que es infinita, no fluye corriente. Por lo tanto, la potencia consumida en esta resistencia, perdón, en esta resistencia es cero. Entonces esto eventualmente decae a cero cuando la resistencia tiende a infinito. Entonces parte en cero cuando la resistencia es cero. Termina en cero cuando la resistencia es infinito. Entonces la máxima potencia que es capaz de transferir este equivalente de Helmholtz-Thevenin a una resistencia dada tiene un máximo. Queremos obtener ese máximo. Entonces vuelvo a explicarlo porque este es un problema súper importante en ingeniería. Tenemos un equivalente de Thevenin y queremos que ese equivalente de Thevenin entregue la máxima potencia posible a una carga. ¿Cuánto tiene que valer esta carga para que este equivalente de Thevenin entregue su máxima potencia? El valor es eso que está ahí. Analíticamente, la potencia es IL cuadrado por RL, eso ya lo conocía. Ah, momento, pero eso lo podemos calcular. RL está aquí y L cuadrado no es otra cosa que el voltaje dividido por la suma de las dos, ¿cierto? Al cuadrado. Voltaje partido por la suma de las dos al cuadrado. Y si nosotros derivamos eso respecto de cero, perdón, respecto de RL y lo igualamos a cero, o sea, encontramos esta pendiente, le igualamos a cero, encontramos ese máximo. Y ese máximo ocurre para RL igual R equivalente. O sea, si tenemos un Thevenin con un R equivalente, la máxima potencia que le podemos sacar a este Thevenin con R equivalente ocurre cuando la carga vale R equivalente. Entonces aquí R equivalente va a tener la máxima potencia. Muy bien. Ah, momento. Y un Helmholtz-Thevenin es igual que un Mayer-Norton, matemáticamente hablando.
Entonces, yo extrapolo mi conclusión y digo, si tengo un Norton que tiene una fuente de corriente y una resistencia de Norton, la máxima transferencia de potencia a una carga ocurre cuando esa es mi carga. Sí, eso funciona así también. Entonces, la máxima transferencia de potencia es cuando la carga es igual a la resistencia equivalente. Muy bien. Este teorema, que se llama teorema de máxima transferencia de potencia, que después, más adelante, vamos a ver para elementos que almacenan energía, que cambia un poco. Digamos que esta es una versión especial de este teorema. Es súper fácil de malinterpretar. Es más, si yo voy ahora al curso que viene, que es electrónica, y les hago una prueba donde les pregunto este mismo concepto, pero un poco cambiado, no implicando el teorema, sino que implicando otra cosa, la mitad del curso lo va a responder mal. Y eso, ese resultado, es bastante bueno, porque hace 4 años atrás, cuando empezamos a hacer esto, el 75% del curso lo contestaba mal. Es increíble cómo eso ocurría. Entonces es importante que ustedes lo sepan desde ahora. Entonces, importante. El óptimo ocurre cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia equivalente del circuito. Lo importante, para una resistencia de carga dada, o sea, si yo fijo esta, ya le quito la flechita, ya no la puedo variar, la fijo, RL. Entonces, RL dada, RL. El óptimo ocurre cuando la resistencia equivalente del circuito es nula en el caso de un Helmholtz-Thevenin o infinita en el caso de un Mayer-Norton. ¿Ok? A ver, si yo tengo un Thevenin con un V Thevenin y un R Thevenin y le pongo una resistencia de carga, por aquí va a circular corriente, ¿de acuerdo? Y la potencia disipada por esta resistencia va a ser máxima cuando la corriente sea máxima. Y la corriente va a ser máxima cuando la caída de tensión aquí sea máxima. O sea, yo quiero minimizar la caída de tensión en esta resistencia. Quiero que toda la caída de tensión ocurra aquí. Por lo tanto, quiero que RTH sea mucho menor que RL. El mejor de los casos es RTH 0. Cuando RTH es 0, toda la caída de tensión ocurre en la resistencia de carga y por lo tanto disipa el máximo. En un Norton, miremoslo en un Norton. En un Mayer Norton tengo ahí I sub n, tengo Rn y tengo mi carga. Si esta resistencia es muy pequeña, toda la corriente va a preferir irse por acá, no se va a ir por la carga, por lo tanto, esta carga va a tener poca corriente y va a consumir poca potencia. En cambio, si esta resistencia es enorme, si Rn es enorme, entonces la corriente va a decir, uy, no, ahí ese camino es muy difícil, mejor me voy por acá. Y la carga va a ver toda la corriente. Por lo tanto, cuando Rn es mucho mayor que Rl, yo transfiero más potencia a la carga. Y el límite es cuando la resistencia equivalente del Mayer-Norton es infinita. O cero en el caso del Thevenin. Veámoslo con recta de carga, porque es distinto cuando uno mira estos gráficos. Entonces, digamos que tenemos un Thevenin o un Norton. Entonces, esta recta va a representar un Mayer-Norton o un Helmholtz-Thevenin. ¿De acuerdo? Tiene una corriente de cortocircuito, tiene un voltaje de circuito abierto y tiene una pendiente que es -1 partido por R equivalente. Eso es exactamente esto. POC REC. O ISC REC. Son iguales, ¿cierto? Sabemos que son iguales.
Entonces vamos a conectarle, elijamos este, pero son lo mismo. Vamos a conectarle una resistencia RL de carga. Entonces le ponemos una resistencia de carga y la intersección va a ser aquí, ¿cierto? 1 partido por RL. Esta intersección va a producir un producto, voltaje en la resistencia de carga, corriente en la resistencia de carga. Y la potencia disipada en este punto va a ser el producto V por I, que es eso que está ahí. No, no me gustó, mejor pintémoslo de un color más fácil, de este color. Este sí. ¿Le gustó ese? A mí sí, perfecto. Ya. Voy a ir variando esa resistencia. Si esa resistencia es pequeña, esta pendiente es grande. Hagamos que la resistencia sea muy grande. Si la resistencia RL es muy grande, la pendiente va a ser pequeña. Y voy a estar disipando esa potencia, esa variable. Sucede que si yo quiero maximizar la potencia consumida en esta resistencia, que es equivalente a maximizar el área de este rectángulo, el óptimo ocurre aquí. Cuando ese rectángulo en realidad tiene la mayor área. Y eso ocurre cuando esta pendiente negativa es igual a esta pendiente en positivo. Ese es el máximo. Si esta baja un poquito, esta área se achica. Si esta sube un poquito, esta área se achica. Y el máximo ocurre justo ahí. Justo ahí. Que es un cuarto, oh, fíjense, es justo un cuarto de VOC por ISC. Qué bonito. Hay una mitad que se consume aquí, una mitad que se consume aquí. Perfecto. ¿Preguntas? No, no hay preguntas, lamentablemente. Pero guarden las preguntas. Si tienen preguntas, guárdenlas porque eventualmente las van a hacer. En una de esas puedo mandarles una tortura, dije, tal vez tenía algo de intención en eso, ¿no? Una tertulia por email. Uy, qué buen nombre, una tortura en vez de una tertulia. Ya. No sé si es más tortura para ustedes o para mí, pero bueno. Oh, aquí hay un ejemplo. Un amplificador tiene resistencia de salida 8 ohms. Un ejemplo tiene dos partes. Un amplificador tiene resistencia de salida 8 ohms. Entonces vamos a dibujar un amplificador. Este va a ser mi amplificador. Que tiene una resistencia de salida de 8 ohms. Digamos que es como un Thevenin, como un Helmholtz Thevenin. Entonces aquí tiene 8 ohms. Y aquí tiene una fuente. Digamos que esta es la música. Esta fuente de voltaje es la música. Determine la resistencia de un parlante de manera que el amplificador le entregue la máxima potencia. Uf, tranquilo, antes de eso. ¿Un amplificador es un Thevenin o un Helmholtz Thevenin? En realidad no. Un amplificador es mucho más complicado que eso. Es una cantidad de circuitos que no se imaginan que pueden ir aquí adentro, que incluyen transistores, capacitores, inductores, incluyen amplificadores operacionales, resistores y otras cosas. Pero ese circuito extremadamente complicado, que ¿cuántos componentes puede tener? 1824 o más incluso, lo reducimos a dos componentes. Uno que es la fuente, que va a entregar una señal, que es la música, y otro que es la resistencia de salida. No es que haya una resistencia explícita, hay elementos activos que van a aprender en electrónica, los que se atrevan a tomarlo, que presentan, si es que yo lo miro desde afuera, una resistencia que en este caso es de 8 ohms. Entonces la pregunta aquí es, bueno, yo tengo un parlante que voy a dibujar de esta forma, pero el parlante en términos circuitales puede ser como una especie de resistencia. No es que esté disipando calor, porque las resistencias circuitales disipan calor, ¿cierto? Vamos a ponerle RL igual parlante. En realidad no es que esté disipando el calor,
cuando se calienta esto en un circuito, en realidad no es que el parlante convierta esa energía en calor, sino que en realidad la está convirtiendo en ondas de presión. Entonces, circuitalmente se ve como una resistencia, pero en la práctica es un parlante que está convirtiendo esas ondas de presión, esa onda eléctrica en presión. Determine la resistencia de un parlante de manera que el amplificador le entregue la máxima potencia. ¿Cuánto deberá ser RL? Bueno, yo sé por el teorema de la máxima transferencia de potencia que RL es REQ, por lo tanto, RL para potencia máxima es 8. Y yo puedo calcular esa potencia eventualmente dividiendo este voltaje al cuadrado por esta... Ah, no, este voltaje al cuadrado, VL. Y este es la mitad de este, por lo tanto es como un cuarto de este al cuadrado. Exactamente. O sea, si tengo Vs por señal, VL va a ser Vs medios y eso al cuadrado me da Vs cuadrado cuartos. Y eso lo divido por RL y eso me da la potencia consumida. Más o menos. ¿Mm? Dije más o menos porque en realidad cuando hay música puede ser cualquier cosa, pero esto es si es que fuera un voltaje instantáneo y una potencia instantánea. Muy bien. ¿No me creen? Bueno, hagámoslo de otra forma. Potencia va a ser igual a VL por IL, ¿cierto? Y VL va a ser VS por RL partido por RL más 8. Eso es por divisor de tensión, ¿cierto? Y la corriente, es el voltaje, y la corriente va a ser VS partido por 8 más RL. Entonces por VS partido por 8 más RL. Ah, eso me da. Perfecto. Esa es la potencia en función de RL. También está en función de VS, pero VS no lo puedo alterar. Viene de la música. Entonces yo derivo esto respecto de RL. ¿Mm? Y lo igualo a cero. Entonces, de P a de RL va a ser igual a ese cuadrado sale para afuera por R, la derivada del de arriba es 1 por el de abajo, RL más 8 cuadrado menos la derivada del de abajo por el de arriba menos la derivada del de abajo por el de arriba. Ahí está el de arriba, la derivada del de abajo es 2. RL por RL más 8 partido por el de abajo al cuadrado. Y eso es cero. Entonces de aquí yo saco que RL más 8 al cuadrado se divide por lo mismo, así que ese factor se va. Es igual a 2 RL por RL más 8. Oh, se fue ese. Perfecto. RL más 8 ohm igual 2 RL. Oh, ahí salió. RL igual 8 ohm. Perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, si ponemos RL igual 8 ohm, estamos transfiriendo la máxima potencia que este Thevenin puede entregar. Otro ejemplo. Un parlante tiene resistencia equivalente de 8 ohm. RL. Muy bien. Ahí está. Y es de 8 ohm. Determine la resistencia de salida de un amplificador de voltaje, que lo vamos a modelar como un Thevenin,
de manera que entregue al parlante la máxima potencia. Bueno, para entregar al parlante la máxima potencia, tiene que perder la menor cantidad de voltaje internamente. Por lo tanto, esta caída de tensión debería ser cero. Si aquí pasa una corriente finita, la única forma de que V sea cero es que R sea cero. ¿Y por qué los fabricantes de parlantes no le ponen una resistencia a 0 ohm en vez de 8 ohm? Bueno, la razón de ello es que esta resistencia eh, de alguna forma modela, a ver, más que modelar las pérdidas, no es posible hacer algo que tenga 0 ohm aquí. Es posible hacerla súper baja, pero hacer que tenga 0 ohm es muy difícil, porque los elementos que tenemos tienen resistencia equivalente. Si yo lo miro desde fuera, va a haber elementos activos como fuentes dependientes que eventualmente van a tener una cierta impedancia. En fin, eso. Seguimos con la siguiente clase. Capacitores e inductores. Wow, esto se ve interesante, porque esto es nuevo. Son palabras nuevas, no habíamos visto estas palabras nuevas tan extrañas. En esta clase introduciremos dos componentes circuitales, ¿cierto? Pasivos, en el sentido de que no son activos, reciben potencia, pero en general no van a producir potencia de alguna forma. ¿Ah? Hay otros elementos que se llaman activos que se ven en otros cursos. Los amplificadores, por ejemplo, contienen elementos activos. Entonces introduciremos dos componentes pasivos no disipativos, no disipan potencia. Si no disipan, tal vez entreguen potencia, pero son pasivos, no disipativos. Tal vez la almacenan y después la devuelven. ¿Ah? Tal vez reciben energía, la guardan y después la devuelven. Duales entre sí, el capacitor y el inductor entre sí son duales, muy importantes. El capacitor y el inductor. En conjunto con los resistores y los transformadores que aún no hemos visto, todos estos elementos forman un conjunto completo de elementos pasivos, lo que significa que se puede hacer todo usando esos elementos pasivos lineales. Se puede hacer cualquier circuito lineal. Estudiaremos las características, voltaje, corriente de estos nuevos componentes, capacitor e inductor, y adelantaremos un par de ideas sobre el concepto de impedancia. Y impedancia ya. Pero antes de eso, a ver, capacitor e inductor. Son componentes de dos terminales. Todavía no conozco el símbolo, pero digamos que esto fuera un capacitor, ¿no? Capacitor. Entonces va a tener probablemente un voltaje, va a tener una corriente, es lineal, o sea, cumple con la ley de Ohm, ¿o no? Porque si es lineal, debería haber una relación lineal entre voltaje y corriente, pero no es una resistencia. O sea, no es V igual R por I, va a ser otra cosa, va a haber otra cosa ahí, otra cosa, parece, para que sea lineal, ¿cierto? Mm, ¿Qué cosa podría ir ahí? Ya, capacitor. Un capacitor, que también los terrícolas en Chile le llaman condensador, y antiguamente en electricidad se llamaba condensador, porque salió de unas misteriosas botellas que se hicieron en una universidad que se llama Leiden, que está en Europa, eh, hace mucho tiempo atrás, no sé exactamente cuándo, la verdad. Y eran unas botellas capaces de almacenar carga eléctrica. Y se pensaba que la habilidad de estas botellas para almacenar carga eléctrica, búsquenlo en Wikipedia, está en todas partes, era debido a condensación de humedad. Entonces por eso se llamó condensador. Y después quitaron toda la humedad, quitaron todo el aire y siguieron almacenando carga. Entonces descubrieron en realidad esto no condensa nada, entonces no es un condensador. Sin embargo,
Los terrícolas en Chile siguen llamándole condensador. En el mundo anglo hace tiempo que ya no le dicen así. Es muy raro hablar de condenser. Se le llama capacitor. Parece que los que terminan en OR son componentes. Resistor, capacitor, inductor, transformador, y hay otros más, como el transistor y el memristor, pero no vamos a hablar mucho de eso. Entonces, un capacitor, antiguamente llamado condensador, es un componente circuital pasivo de dos terminales, ese es el símbolo, que almacena energía en forma de carga eléctrica. Oh, en realidad, para ser más correcto, en forma de campo eléctrico. ¿No? En realidad el campo eléctrico es lo que está almacenando la energía. Y el campo eléctrico se produce por una acumulación de carga. Entonces acumula carga y esa carga la guarda. Y esa carga produce un campo eléctrico y ese campo eléctrico tiene energía. Ya. Un capacitor ideal, que son los que vamos a ver en este curso, no disipa energía, no es capaz de disipar. Si yo le meto energía, la voy a guardar. Y si yo tengo energía guardada, lo puedo descargar. Entonces, como una pila, con la diferencia que las pilas, las baterías, tienen un voltaje más o menos constante. En cambio, el capacitor va a tener una relación voltaje-corriente parecido a la ley de Ohm, pero con algo extraño aquí, que no es una proporcionalidad simple. ¿Ah? La principal característica o propiedad de un capacitor es su capacitancia, así como la principal propiedad de un resistor es su resistencia. La capacitancia cuantifica la habilidad del capacitor para almacenar carga eléctrica. Mientras más carga, más energía. El componente se llama capacitor, no capacitancia. El capacitor tiene capacitancia C. Se mide en farad. Farad. Y en español le llaman faradios. Así como hablan de vatios en vez de watts, pero yo hablo de watts. La capacitancia se mide en farad, ya dije eso. Un farad es un C, coulomb partido por volt. Ah, y el coulomb es carga eléctrica y el volts es voltaje. Uh, Interesante. O sea, yo de aquí, el farad es capacitor, ¿cierto? Entonces, capacitancia, carga, voltaje. O sea, yo puedo llegar a C igual Q partido por V. O Q, carga en un capacitor, es C por V. Ya vamos a guardar esa un rato. Esa es útil. Momento, carga se relaciona con corriente. Entonces, de aquí sale algo parecido a lo que estamos buscando. Ya, tranquilo, tranquilo. La capacitancia depende de la geometría del componente y de la permitividad del dieléctrico, que es una propiedad del material. Entonces, la geometría en general, la forma más fácil de hacer una capacitancia, es con dos placas paralelas que no se tocan, porque si se tocaran, harían un cortocircuito. Y el símbolo del capacitor es dos placas que no se tocan. Perfecto. O sea, es esto. Y tienen área A y tienen distancia D llena por un dieléctrico o material que no conduce. La capacitancia puede ser calculada como la constante, la permitividad, que es constante dieléctrica por permitividad del vacío. Vamos a llamarle permitividad en general. Esta es la permitividad del vacío. Y la permitividad en general es la constante dieléctrica del material por la permitividad del vacío. Y este es un número. Y este es este número. Multiplicada por el área, que puede tener cualquier forma, aquí la dibujamos cuadrada, partido por esa distancia. Muy bien. Bueno, cuando un capacitor se carga, una de las placas se llena de cargas positivas. Entonces, lo primero es dibujar las cargas positivas. Y la otra se llena de cargas negativas. Y eso produce un campo eléctrico, ¿cierto? Si yo pongo un electrón acá, el electrón se va a ir para arriba, sí, es el campo eléctrico.
Ahí está el campo eléctrico. Esas son las líneas de campo. Y ese campo eléctrico almacena energía. Perfecto. Entonces, si esta placa está con carga negativa, aquí, significa que hay un exceso de electrones. Si esta placa tiene carga positiva, ¿significa que hay un exceso de positrones? No, hay un déficit de electrones. Cuando hay un déficit de electrones, los átomos que quedan sin tantos electrones como tendrían normalmente, quedan cargados positivamente. Entonces este déficit de electrones, déficit y exceso de electrones, es una acumulación de carga. Perfecto, esa acumulación de carga produce este campo eléctrico. Si viene un portador de carga positivo, que ya sabemos que no existen, pero vamos a suponer por un rato que sí, viene por acá, llega hasta acá, ese portador de carga positivo, ¿puede saltar hasta allá? O sea, si viene un portador de carga, ¿puede dar un salto para llegar a esta placa? No, los portadores de carga no cruzan el aire, a menos que el aire esté ionizado, no cruzan un dieléctrico, a menos que el dieléctrico esté ionizado. Entonces, en operación normal, un capacitor ideal no tiene un flujo de corriente entre sus placas. Entonces, si no hay corriente, ¿la corriente es cero? No, no es cero. Pero acabo de decir que no hay corriente. A ver, voy a adelantarle algo. No hay corriente DC. No hay corriente DC. Significa que el promedio de la corriente aquí va a ser cero. No hay electrones saltando de un lado a otro. Pero sí ocurre un fenómeno muy interesante. Y es que es el siguiente. Si yo trato de forzar corriente eléctrica, se va a acumular carga aquí. Si yo le esfuerzo más corriente, va a seguir acumulándose más carga. Perdón, esta es negativa. Y si le meto más corriente todavía, sigo metiéndole, va a haber más carga aquí y va a haber menos carga aquí. Entonces, no es que la corriente salte entre las placas, sino que realmente lo que está pasando es que al meterle más corriente, se va acumulando carga. Y si yo le metí corriente y se acumuló carga positiva aquí, para que se acumule carga negativa aquí, tiene que haber salido corriente. Entonces, desde lejos, esto se ve como que yo le meto corriente por un lado, sale corriente por el otro y se acumula carga. Pero en realidad no es que esté saltando la corriente de una placa a otra, sino que más bien se acumula aquí y se desacumula allá. Se produce un déficit en un lado y una acumulación en el otro, que se ve como si hubiera una corriente fluyendo. Pero esa corriente no puede fluir infinitamente. Eventualmente, si es que yo le meto tanta corriente que esto queda cargado tan positivo y esté cargado tan negativo, el campo eléctrico es tan grande aquí que finalmente destruye este dieléctrico y el capacitor sale quemado. Aparece un humo blanco, ese humo blanco, eh, o a veces no es tan blanco, pero sí es mágico, porque es el que hacía que el capacitor funcionara. Esto es un chiste. No lo repitan, por favor. Por favor. Ya, relación voltaje-corriente. Lo que realmente nos importa en teoría de circuitos. O sea, más allá de la física, perdonándome, pidiéndole perdón, por supuesto, a los alumnos de física que están mirando este curso. A mí me interesa mucho la física, pero este es un curso de circuitos. Entonces no nos vamos a meter mucho con la física. Lo que nos interesa es que C, la capacitancia es Q partido por V. Mm. Y estos son en función del tiempo. Pero yo sé que la corriente, en función del tiempo, es la derivada de la carga. Esto es la carga. Entonces hay una función aquí, o más bien una relación entre la corriente y el voltaje. La corriente en el capacitor es C veces la derivada temporal del voltaje, que en algunos casos aparece como V punto. Yo en general voy a omitir esa notación. En algunas partes voy a hablar de V comilla, pero generalmente voy a expresarlo de esta forma.
Entonces, si tengo un capacitor que tiene una cierta corriente, recuerden, la corriente no es que esté saltando allá, la corriente produce acumulación acá y se requiere una corriente igual acá para producir la acumulación contraria aquí. Por lo tanto, de lejos pareciera que la corriente está fluyendo a través del capacitor. En la práctica eso no ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, la corriente es C veces la derivada temporal del voltaje. Si la corriente fuera constante, o sea, si yo cargara un capacitor, por ejemplo, con corriente constante, así nomás, C es constante, entonces dV a dt es constante. Por lo tanto, V dt debería seguir una especie de rampa, donde la pendiente es dV a dt es I partido por C. Es despejando aquí, ¿cierto? Dv a dt es I partido por C. Interesante. O sea, si yo cargo un capacitor con corriente constante, produce una pendiente a la salida. Ok. El voltaje en función de la corriente va a estar dado por C igual Q partido por Vc. Y Q es Q en tiempo t, es Q evaluado en cero más la integral de la corriente. Por lo tanto, el voltaje va a ser el voltaje en cero, y a esto se le llama condición inicial del capacitor. Si ustedes simulan capacitores en SPICE, pueden darle una condición inicial, más 1 partido por C, ¿cierto? Pasé este para allá, pasé este para acá, integré por la integral de, eso hizo, ¿no? Sí, por la integral de la corriente. Entonces esta ecuación nos interesa mucho. Condición inicial es la carga inicial partido por C. Y esta es la ecuación que modela al capacitor. Que no se parece nada a lo que yo quería ver aquí. V igual a algo por I. Y aquí yo tengo V igual condición inicial más algo por un integral por I. Mm. Pero esto es lineal. Esto de aquí es lineal. La integral es una operación lineal, así que sigue siendo un componente lineal. La energía almacenada en forma de, no es carga, es campo eléctrico, campo eléctrico de un capacitor se calcula como E igual integral entre 0 y Q de Vc de x, donde Vc de x es x partido por C. Ok, entonces la energía es un medio Q cuadrado partido por C, y eso, reemplazando, llegamos a un medio CV cuadrado, lo cual representa una ecuación súper linda. Un medio CV cuadrado es la energía almacenada por el capacitor. Y se parece un poco a una ecuación de mecánica, ¿no? Un medio mv cuadrado. ¿Se acuerdan de eso, no? Un medio mv cuadrado. Y había otra que era un medio por el, no era la masa, sino que era el momento de inercia por omega cuadrado. Creo que era L, no me acuerdo cómo le llaman el momento de inercia por omega cuadrado. Bueno, son todas parecidas. Y la razón tiene que ver con grados de libertad. La razón es mucho más, sale de los fundamentos de la física y va por el lado del teorema de la equipartición eventualmente y todo eso. Así que son cosas que no sabemos los ingenieros, pero, o no lo sabemos todos los ingenieros, pero no es importante para nosotros en este momento. Entonces esta es la energía de un capacitor, un medio CV cuadrado, cuando el capacitor tiene una carga Q, que es C por V. Esa es otra ecuación importante. Esta guárdenla en su mente. Es un buen ejercicio preguntarse por qué la energía no es simplemente Q por V. Porque no es Q por V, es Q cuadrado. Y Q es C por V, o sea, es Q cuadrado, es C cuadrado V cuadrado.
Entonces, un Q cuadrado partido por C, o Q por V, Q por V es, perdón, C por V, CB cuadrado. Entonces, ¿por qué esta es un medio CB cuadrado y no CB cuadrado? Y la razón de eso es que el primer electrón que llega a este capacitor para acumular carga produce un pequeño voltaje. El segundo electrón produce un voltaje más grande, entonces a medida que le meto más electrones, el voltaje va creciendo. A medida que crece la carga, crece el voltaje y la energía es esa integral. Y ese es el triángulo y nos da el medio que estamos buscando. Ok, conectémoslo en serie. Conectemos dos capacitores en serie para empezar a jugar con ellos, a ver si se parece un poco a lo que pasaba con los resistores. Le metemos un voltaje y esto va a producir un flujo de corriente. Que si quieren lo cargan con corriente directamente, ¿ah? Porque así como está tal vez pasen cosas raras, ¿ah? Entonces si quieren le ponen corriente. Corriente 1, corriente del capacitor 1, es la corriente del capacitor 2, porque están en serie, y esa es la corriente I. Entonces el dVn, ya sea V1 o V2, A de t va a ser I partido por Cn 1 o 2. Y la suma de los voltajes es el voltaje total, ¿cierto? Es el voltaje de esta fuente. Entonces, dV a dt es dV1 a dt más dV2 a dt. Y de aquí, reemplazando lo anterior, podemos despejar y llegar a que dV a dt es I partido por C1 operador paralelo. Operador paralelo C2. ¿Cuál es el operador paralelo? Si yo tengo x1 y x2 en paralelo, el resultado es x1, x2 partido por x1 más x2. Entonces, si yo quiero calcular la capacitancia equivalente de C1 en serie con C2, C1 en serie con C2, dan una capacitancia equivalente igual a C1, C2, partido por C1 más C2, y eso se escribe C1 paralelo C2. Pero ¿cómo? Si están en serie, ¿por qué digo paralelo? Porque a esto le llamamos operador paralelo, que es una operación matemática descrita por esta ecuación. Conexión paralelo. A ver, si los capacitores en serie se comportan como las resistencias en paralelo, mmm, ya empezamos a sospechar algo de esta elegancia de las cosas actuales, ¿cierto? Aplicamos un voltaje, hay una corriente, hay otra corriente, y eso va a ser equivalente a cargar un capacitor equivalente. Aplicamos las mismas ecuaciones que antes, pero en este caso la corriente se divide, aplicamos ley de nodos aquí, y llegamos a que la capacitancia equivalente es la suma de las dos. Entonces, dos capacitores en paralelo se suman sus capacitancias. Hay una forma intuitiva de entender esto porque la verdad es que no me voy a acordar mucho. A ver. Bueno, son al revés de la resistencia, pero tiene que haber una forma intuitiva. A ver, ¿habrá algo? No, no hay nada aquí. Pucha. Ya, inventemos una forma intuitiva de explicar esto. Supongamos que yo tengo un capacitor que tiene un área A, tiene una distancia D. Yo sé que la capacitancia es epsilon por A partido por D. Si lo pongo en paralelo con un capacitor idéntico, y lo puse en paralelo, estos cables, estos de aquí, son como lo mismo que conectar esos dos ahí, ¿cierto? Y estos de aquí son lo mismo que conectar ahí. Ah, puedo hacer los cables más cortitos, ¿cuál es el problema? Ahí está. Entonces esos son dos capacitores en paralelo que tienen el mismo D de antes, pero tienen dos A. Entonces la capacitancia de dos capacitores en paralelo va a ser epsilon por 2A partido por D, que es dos veces la capacitancia de un puro capacitor. Muy bien, veamos en serio. Tengo un capacitor de área A, distancia D.
Y este tiene C igual epsilon A partido por D. Si es que le pongo otro en serie, igualito, con área A y distancia D, eso es lo mismo que poner un capacitor y el otro al tiro. Yo puedo acortar ese cable, lo puedo acortar tanto que voy a tener un capacitor ahí y el otro inmediatamente ahí. Y este va a ser un conductor. Y este conductor, a ver, va a acumularse carga aquí, pero realmente yo lo puedo remover y no me va a cambiar en nada la capacitancia. Entonces voy a tener A 2D. Y el capacitor va a ser igual a epsilon A partido por 2D, que es un medio del capacitor original. O sea, si yo pongo dos capacitores en serie, el resultado es la mitad de la capacitancia, que es el resultado de la operación paralelo. ¿Ah? Es como C paralelo C es C medios. En cambio aquí C más C es 12. Listo. Un capacitor se opone a los cambios bruscos de voltaje. Esta es una máxima que tienen que recordar todo el rato. Así como una masa se opone a los cambios bruscos de posición, o sea, si yo estoy aquí y me muevo, necesito una aceleración, ¿cierto? Yo no puedo mover algo infinitamente rápido, a menos que sea Chuck Norris, porque necesito infinita fuerza corriente. Ah, ¿alguien dijo corriente? Sí, por ahí va el tema. Entonces, yo no puedo mover algo infinitamente rápido. Perfecto. De la misma forma, no puedo cargar o descargar un capacitor infinitamente rápido a menos que le meta mucha corriente. Entonces vamos a hacer un pequeño experimento. Ponemos un voltaje, ponemos un resistor en serie y un capacitor. Y va a haber corriente. Este resistor va a limitar la corriente de alguna forma. Va a evitar que la corriente sea infinito. Si yo hago esto y enciendo esta fuente de voltaje y luego la apago, la encendí, aquí la encendí y ahí la apagué. Cuando la enciendo, va a empezar a fluir corriente. Esa corriente va a empezar a cargar este capacitor y el voltaje del capacitor va a empezar a subir de alguna forma que aún no sabemos. Luego yo apago esta fuente, vuelve a cero y el capacitor va a empezar a descargarse, a devolver su energía. Se descarga con alguna forma de onda que todavía no sabemos. Se parecen esas dos, ¿no? Se parecen. Entonces aquí estamos metiéndole carga al capacitor, aquí estamos quitándole carga al capacitor. Este otro caso interesante. O sea, esto es cuando tenemos la fuente, esto es cuando apagamos la fuente. O sea, si apagamos la fuente queda así y se empieza a descargar. Eso es la misma curva que está ahí. Ah, no, 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 perdón, esto es corriente. Perfecto, entonces el capacitor va a tener harta corriente al principio, una cantidad de corriente que de A partido por R. Después vamos a aprender a calcular esto. De A partido por R es como si el capacitor fuera un cortocircuito más o menos. ¿Ah? De A partido por R. Entonces en el primer instante tenemos esa corriente que empieza a decrecer y eventualmente la corriente deja de cambiar. Y si el voltaje es la integral de la corriente o proporcional a la integral de la corriente, o era al revés, ay, ¿cómo era? Ya se me olvidó. Vamos a otro. Aquí está, el voltaje es la integral de la corriente. Eso. Y si la corriente es cero, yo integro cero y el voltaje va a seguir siendo lo mismo que era antes, no va a cambiar. Luego aquí, al apagar este circuito, o sea, al bajar este nodo a cero, al apagar esta fuente y bajar este nodo a cero, el capacitor se empieza a descargar, produce una corriente negativa. Y esa corriente negativa llega a un valor máximo, parte en un valor máximo y se empieza a descargar hasta que llega a cero. Vamos a aprender a calcular estas formas de onda resolviendo ecuaciones diferenciales, porque aquí estamos viendo que hay ecuaciones diferenciales, pero lo vamos a hacer por unos métodos que no pueden ser más fáciles, porque hasta yo los puedo hacer.
Y yo no soy tan bueno en matemáticas, entonces vamos a aprender métodos que realmente son sencillos. Estos son algunos tipos de capacitores discretos. Y ahora vuelvo a una lámina a la que le di poca importancia, tan poca que ni les dije. Hay capacitores que no pueden ser cargados al revés, que tienen polaridad. Este capacitor es sin polaridad y este es con polaridad. Los que tienen polaridad tienen una patita doblada, perdón, una placa doblada. Esa placa doblada en el símbolo indica el negativo. Si ustedes tratan de cargarlo al revés, explota. Suena muy fuerte, no lo hagan. Puede ser peligroso. Entonces, estos son capacitores electrolíticos, through hole, porque estas patitas o terminales van a través de un hoyo. Y ven ese signo menos, eso significa que la patita más corta, que está al lado de este signo menos, es la que tienen que cargar con menos. Esta se carga con más. La más corta del menos. Este es un supercapacitor, 2,7 volts, 3000 farad, wow. Bueno, lo típico son capacitores más chicos. Este es de 4700 micro, pero los típicos pueden ser de 20 pico. Estos son electrolíticos SMD, son enormes. Yo uso capacitores más chicos que esto, mucho más chicos que esto. 103. Este de 103 eh, es de 10 nanofarad, que es lo mismo que 10 por 10 elevado a 3 picofarad. Entonces, esta es la cifra y este es el exponente del 10. O sea, si digo 104, significa 10 por 10 elevado a 4 picofarad. Y eso es 100 nanofarad. Estos son cerámicos, estos son electrolíticos, hay de tantalio que se usan mucho en fuentes de potencia. Son buenos para filtrar fuentes de potencia. Lo malo es que existe la guerra del tantalio, que como ocurre en África nadie se entera. Eh, Mírenlo en Wikipedia, es importante. Importante que adquieran conciencia de esto. No recuerdo a qué hora empezamos esta clase, pero no importa. Sí, sí recuerdo. Llevamos casi una hora. Capacitor. Considere dos capacitores con cierta carga inicial. C1 con carga Q1, que tiene Q1 arriba y Q1 abajo. Y C2 con carga Q2. Q2 arriba, Q2 abajo. Hay un V1, V1 que es tal que Q1 igual V1 por C1. Y porque es Q igual C por V. Y Q2 igual C2 por V2. Y digamos que los conectamos. Si mágicamente hacemos aparecer cable entre medio y los conectamos. Queremos saber cuánto es el voltaje final. Calcula el voltaje final Vx al conectar los dos capacitores como se indica. ¿Qué sucede al conectarlos así? Aquí había carga y la carga va a seguir encerrada en el mismo nodo. ¿Mm? No tiene para dónde escapar. Entonces la suma de los dos capacitores en paralelo va a mantener la carga, porque la carga no tiene dónde escaparse. Entonces podemos calcular Vx simplemente calculando las cargas que hay en los nodos. Q1 igual C1V1, ya lo dije, Q2 igual C2V2, Qx es la suma de las cargas, Q1 más Q2. ¿Por qué dirá menos Q2 aquí? Mm, porque los dimos vuelta, parece que los dimos vuelta aquí Pero no pesquen este signo menos, ¿ah? No pesquen este signo menos porque no estaba aquí arriba, así que vamos a ponerlo todo positivo. Vamos a ponerlos positivos. Entonces Qx, pueden poner signo menos si es que la carga inicial fuera negativa, ¿de acuerdo? Sumamos las cargas y al sumar las cargas reemplazamos aquí, este de nuevo lo vamos a dejar como estaba originalmente, porque los vamos a conectar de manera directa. Si los conecto al revés ocurre como estaba la lámina originalmente.
pero los voy a conectar de manera directa. Y cuando eso ocurre, de nuevo voy a cambiar los signos. Los estoy conectando así. Al conectarlos, la capacitancia equivalente, al poner dos capacitores en paralelo, se suman. Entonces la capacitancia equivalente es esto. Y el voltaje final es la carga final partido por la capacitancia equivalente. Perfecto. Por lo tanto, yo puedo calcular el voltaje final de esta forma. Es como una superposición, ¿eh? Interesante, muy interesante. Y si hubieran tenido el mismo voltaje, si V1 hubiera sido igual a V2 originalmente, entonces me habría quedado el mismo voltaje final. Mm. Oh, entonces si tengo como pilas, ¿o no? Si tengo dos pilas y las conecto en paralelo, mantienen el voltaje. Algo así, algo así está ocurriendo. Tal vez después quede más claro, no espero que quede claro ahora. Nos falta mucho por ver en capacitores todavía, nos falta un montón. Tenemos que aprender cómo resolver circuitos con capacitores y eso no lo sabemos todavía. Sabemos plantear las ecuaciones y nos vamos a volver locos si planteamos ecuaciones así todo el tiempo. O sea, realmente sería muy difícil este curso si hubiera que plantear ecuaciones diferenciales para circuitos arbitrarios. Vamos a encontrar técnicas que facilitan mucho el análisis. Inductor, que es el otro elemento que íbamos a ver hoy. Un inductor, que también le llaman bobina, es un componente circuital pasivo de dos terminales que almacena energía en forma de campo magnético. El capacitor era campo eléctrico, este es campo magnético. Eléctrico magnético es como el dual, ¿no? Un inductor ideal tampoco disipa energía, la almacena o la libera. La principal característica de un inductor es su inductancia, la cual cuantifica la habilidad del inductor para almacenar campo magnético. El componente se llama inductor, no inductancia. Y la inductancia es su característica. Esto es un inductor. Ese es el símbolo, se designa con la letra L, así como un capacitor es con la letra C. El inductor es con la letra L. L es el dual de C. Inductor con inductancia L. La inductancia, propiedad del inductor, se mide en Henry, como Enrique, ¿cierto? Henry. Y un Henry es un volt segundo partido por ampere. ¿Eso es o no? Wow. Flujo magnético. ¿Cuál es el flujo magnético aquí? Ya lo vamos a descubrir, porque no está claro aquí. Así que dejemos eso entre paréntesis. Un inductor corresponde a un cable enrollado alrededor de algún material. O sea, el símbolo del inductor realmente representa lo que es un inductor. Yo a veces los dibujo así. A veces no especifico tanto esas vueltas, ¿no? Así se ve un inductor. Y ese inductor, cuando fluye corriente a través de él, produce un cierto campo magnético, de acuerdo a la regla de la mano derecha o lo que sea. Aquí tiene n vueltas y la inductancia es proporcional al número de vueltas al cuadrado. Es súper difícil calcular la inductancia de un inductor, a diferencia de un capacitor en que con placas paralelas es botado calcularla. En un inductor es súper difícil calcular la inductancia, depende de la geometría, del material del núcleo y de lo que esté cerca. En los capacitores también, pero es menos visible eso. Entonces, en la práctica nos vamos a aprender fórmulas para calcular inductores. Yo no me las sé, ustedes tampoco tienen que saberlo. Yo me sé algunas muy de lejos de cómo calcular ciertos inductores en chips que se fabrican de una forma distinta a esto que ven aquí. Relación voltaje-corriente. Este es el flujo magnético, ¿eh? Y L, flujo I. Perfecto. Henry es I. Entonces, este es flujo magnético. V por S. Voltaje de L es de phi a de T.
Por lo tanto, voltaje de L es L veces de I a dt. ¿No era la misma ecuación la del capacitor? No, pues la del capacitor era I es C por dV a dt. Aquí es V igual L por dI a dt. Están al revés. Entonces tengo un voltaje. Al meterle corriente, si esto fuera una resistencia yo le estaría midiendo potencia. En realidad no, estoy haciendo crecer el campo magnético que está almacenando energía. Y si la corriente fuera para el otro lado, estaría descargando este inductor. Luego la corriente en función del voltaje está dada por IL, corriente en función de T. Es IL0, la corriente en el inductor en tiempo cero, que es el flujo en cero partido por L. Esto se parece a Q partido por C, ¿cierto? Es parecido. Que es el dual. Y cuando es el dual, todas las ecuaciones son parecidas. Cambian las letras nomás, pero las ecuaciones son iguales. Más 1 partido por L por la integral entre 0 y T del voltaje. La energía almacenada en forma de campo magnético se calcula como energía es 1 medio Li cuadrado. Recuerden esta ecuación. El capacitor era 1 medio CV cuadrado. Aquí es 1 medio Li cuadrado. Qué elegante, qué elegancia. Y nuevamente a medida que aumentamos el flujo, aumenta el voltaje y la energía crece como este triángulo, de ahí aparece este medio. Cuando conectamos en serie dos inductores, si aplicamos las ecuaciones, la inductancia equivalente, I1 y 2 son iguales, VI, V1 y V2 es L1 o L2 por dI a dt, y la suma de los voltajes es el voltaje de afuera, por lo tanto, reemplazamos y podemos llegar a esta expresión. Ah, y esta es la expresión para el inductor equivalente, por lo tanto, esta es la inductancia equivalente. Inductancias en serie se suman. Inductancias en serie suma. Capacitancia en serie, operación paralelo. Inductancias en paralelo, operación paralelo. Y capacitancia en paralelo, operación suma. Esto me lleva a pensar que tal vez la operación paralelo es como el dual de la operación suma. Mm, Es muy lindo esto. Ya, V1 igual V2 igual V, derivada, aplico ecuaciones y se llega a esta expresión. Demuéstrenla. Demostrar en un minuto de ocio. Cuando quieran estudiar, hagan eso. Esto es igual que la del capacitor. Un inductor se opone a los cambios bruscos de corriente. El capacitor, para ver estas formas de onda, lo alimentamos con un Helmholtz-Thevenin. Este lo alimentamos con un Mayer-Norton. La corriente empieza a circular, va a partir circulando lentamente por el inductor, porque el inductor se opone a los cambios bruscos de corriente, así como un capacitor se opone a los cambios bruscos de voltaje. La corriente va a crecer lentamente, va a llegar a un máximo y el voltaje del inductor va a decaer. Después de un rato el inductor va a tener 0 volts, o sea, después de un rato el inductor va a aparecer como un cortocircuito. Pero al principio aparece como un circuito abierto porque tiene 0 corriente. Qué divertido, es justo al revés del capacitor. El capacitor partía con 0 volts, o sea, partía como un cortocircuito y terminaba con 0 amperes, terminaba como un circuito abierto. En cambio, el inductor parte como un cortocircuito y termina, perdón, parte como un circuito abierto porque no hay corriente y termina como un cortocircuito porque no hay voltaje. Ya. Esto les prometo que va a quedar mucho más claro después, sobre todo cuando metamos el concepto de impedancia, que es súper importante. Algunos tipos de inductores. Estos son inductores, cada uno de estos es un inductor, se sacan de este reel, o como se llame. Este es un inductor hecho en un núcleo ferromagnético. Yo hice uno, cuando vuelva a Chile se los muestro.
Y este es un inductor variable que se usa para sintonizar radios, por ejemplo. Con un destornillador uno cambia la inductancia. Ejemplo, supongo que tiene dos inductores con cierto flujo inicial. Calcular Ix, la corriente final, al conectar los dos inductores como se indica en la figura. Fíjense que aquí estamos conectándolos con las corrientes en direcciones contrarias, porque una apunta para allá, la otra apunta para acá. Si fuera la misma dirección, cambiamos los signos menos por más, ¿de acuerdo? Entonces los vamos a conectar. Mágicamente, supongamos que los tenemos así, y mágicamente los hacemos conectar así, sin desconectar, porque si desconectamos esto, perdemos la corriente. Un inductor almacena corriente así, cuando está circulando en un flujo cerrado. Perdón, cuando la corriente circula en un circuito cerrado, si no, no puede circular corriente. El flujo total del segundo circuito corresponde a la superposición de los flujos iniciales. O sea, aquí se suman los flujos, por lo tanto, y dado que los puse en direcciones contrarias, porque una corriente va en una dirección y la otra va en la dirección contraria, entonces se restan. Tenemos que el flujo va a ser L1 y 1 menos L2 y 2. Por lo tanto, llegamos a que la corriente es la superposición con un signo menos porque los puse apuntando en direcciones opuestas. Uh, Impedancia. Este es un nuevo concepto. Yo creo que ya estamos en la hora. Dejémoslo aquí.